Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, es un placer para mí estar aquí una vez más en esta su iglesia. La última vez que estuve fue donde estaban ustedes en Brookside. Así que estamos acá. Me tocaba venir a predicar una fecha, pero esa coincidió con el pastor Gambetta. Pero bueno, ya estamos aquí, hicimos el arreglo para el día de hoy. Quiero decirle, primeramente, la forma en cuando yo me arrodillo. Ayer tomé un viento. I think it was a strain that I have on my back anyways. Por eso es que estoy usando, me estoy arrodillando con una sola rodilla porque el dolor es inmenso. Eso fue ayer en la tarde. Estaba lo más bien y cuando fui a moverme, tuve ese dolor. Casi, como yo sé que es difícil conseguir predicadores, dije, bueno, Señor, necesito que me dé un poquito de alivio para estar presente aquí. Así que por esa razón me estoy arrodillando con una sola rodilla. No vaya a pensar que es algo, no. Y casualmente yo siempre me arrodillo con una sola rodilla por lo alto que soy y es más fácil para mí pararme. Pero cuando estoy en la casa yo uso mis dos rodillas, ¿right? Muy bien, el día está bonito, un día de primavera, no está ni caliente, no está húmedo y la temperatura está fantástica para este fin de semana. Si usted tiene alguna actividad, el día y la estación están a nuestro alcance para que disfrutemos de esta temporada. Muy bien. El título de hoy, de este sermón, es La historia se repite. Y yo quiero pedirles 3 favores. Yo siempre lo pido. Favor número 1, si usted tiene un celular, por favor apáguelo. Vamos a tener un momento nosotros con Dios sin que haya ninguna interrupción de la internet o de una llamada que usted le puedan hacer. Favor número 2 es que usted, mientras yo esté predicando, usted le diga a Dios que ponga las palabras de Él en mi boca. Eso basado en Jeremías 1:9 que dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y Jehová puso sus palabras en mi boca. Es el favor número 2. Favor número 3 que yo siempre pido es basado en Isaías 1:18 que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Es decir, que yo quiero que usted use la facultad que Dios le ha dado a usted de pensar, que usted use su lóbulo frontal derecho e izquierdo y que lo que estudiemos hoy usted lo ponga en práctica y podamos entender el plan que Dios tiene para nosotros hoy. ¿Muy bien? Muy bien, yo voy a tener una cortita oración para encomendarme en las manos de Dios. Amante Padre que moras en el cielo, una vez más, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias porque usted es un Dios bueno, un Dios poderoso, un Dios que crea donde no hay. Solamente con el poder de su boca. Usted dijo y las cosas vinieron a existencia. Por eso te alabamos, porque usted es un Dios sumamente poderoso. Te amamos más porque aún siendo pecadores, usted, Padre, manda a Cristo para que tenga el lugar de nosotros. Y a usted, Jesús, le damos el honor, la honra y la gloria. Y al unísono nos juntamos para adorarte, para decirte que te amamos y que lo que hagamos en este lugar únicamente sea para tu honra y tu gloria. Nosotros somos solamente instrumentos en tus manos y le pedimos que usted nos use de acuerdo a la facultad que cada uno. Amén. Muy bien, vamos a lo que es nuestra lectura bíblica. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Lo que vamos a estudiar es la primera
profecía mesiánica que Dios le da a su pueblo, ¿verdad? La primera profecía mesiánica que dice, Génesis 3:15, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le vas a herir a la mujer en el calcañar. Efectivamente, ese ti se refiere a Satanás. Dios anunció a la serpiente la venida del Mesías, quien aplastaría la cabeza. Al mismo tiempo a Eva, la mujer, se le anunciaba que su descendencia nacería un hijo, un Mesías, y que este Mesías traería salvación al mundo. La simiente de la mujer heriría la cabeza del diablo. Una herida mortal que significaría la derrota total, que ésta se llevó a cabo en el Calvario, cuando el Redentor triunfantemente, decididamente, triunfa o gana la victoria sobre Satanás. Al enemigo se le dijo que se va a herir en el calcañar, ¿verdad? La iglesia, a la iglesia, ¿me están siguiendo? Que iba a ser herida en el calcañar, refiriéndose a esa herida se refería a los tiempos pasados, también llegando al tiempo moderno. Ahora bien, cuando Jesús muere en la cruz, Jesús toma otra vez el dominio que a él le pertenecía. Sabemos que Adán y Eva, al pecar, entregan el dominio o la hegemonía a Satanás. Ahora Cristo pasa por un periodo, pasa tantos años hasta que Jesús llega al tiempo que la profecía exacta en la Biblia lo señala, y él otra vez toma el poderío que le tocó a Adán en el principio. El plan del enemigo, mis hermanos, siempre ha sido, desde la creación del hombre, destruir a los seguidores de Jesús, usando de diferentes tipos, medios, sofismas y agentes humanos trabajando y usados por él para causar la destrucción del ser humano. En Hebreos, vamos al libro de Hebreos, si quieren acompañarme, Hebreos 2, 9 al 15, el libro de Hebreos 2, 9 al 15, vamos a ver lo que la lectura de este pasaje nos señala. Hebreos 2, 9 al 15. Lean conmigo. Dice: empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte. Versículo 10. Porque convenía que aquel por cuya causa todas son las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, Jesús, sabiendo o habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por el cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, 15,
y librar a los que por el temor de la muerte estaban en toda la vida sujetos a la servidumbre. Así que, mis hermanos, Cristo aplasta la cabeza del enemigo. Jesucristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Satanás entonces fue aplastado en el Calvario. Jesús resucita de los muertos. El golpe final será la sumisión de Satanás a Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese en gloria por segunda vez. Vamos a ver esto en Apocalipsis 20, 1 al 15. No lo vamos a leer ahora porque es mucho para leer. Pero vamos a Apocalipsis 12, 7. Apocalipsis 12, 7. Acompáñeme, por favor. Dice: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. Y lidiaba el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado, sigo leyendo, 8. Y no prevalecieron, ni su lugar, ni fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado, versículo 9, aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el griego, la palabra diablos o diabolos es enemigo o en contra de. Ustedes saben que cuando Lucifer fue creado con toda la pompa que el cielo pudo haber tenido. Y fue creado para que fuera un ángel ¿de qué? De luz, que estuviera al lado de Jesús. Ustedes saben la historia, no vamos a entrar ahora en detalles, pero surge un misterio. Él quiso ser como su Dios. Y yo le pregunto a ustedes, ¿puede usted, si usted crea un robot, puede el robot ser como usted? Nunca en la vida. Eso fue lo que pasó con el enemigo. Quiso ser como su creador, siendo Jesús que ha existido. Jesús no tiene un principio y no tiene un fin. Por eso que el libro de Juan dice, dice que Él es el verbo, y Él es el verbo que significa acción, movimiento. Jesús siempre ha existido. Por eso cuando Jesús crea, lo crea con el poder de su boca. Pero este ser quiso ser igual a su hacedor. El motivo, mis hermanos, de la gran controversia es el concepto general de la cohesión o unión a las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Sabemos que como iglesia somos la única iglesia que predica un mensaje diferente a las demás. ¿Y esto por qué? Porque hemos escudriñado, estudiado la Biblia y hemos llegado al punto de que lo que la Biblia dice se cumple. Se ha cumplido cierta parte y otra se va a cumplir. Por eso es que tenemos un mensaje que es un mensaje único, que no se ajusta a los pensamientos de otras denominaciones eclesiásticas. Vamos al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda a Timoteo, segunda carta de Timoteo, 4, 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Cuál doctrina se refiere aquí la Biblia? O Timoteo, ¿a cuál doctrina? A la doctrina de los profetas, a la doctrina que Dios había dejado a través de sus profetas y los apóstoles. Dice: antes, teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, deseos mundanos, deseos carnales. 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pregunto, ¿a qué fábulas se refiere la Biblia? Sabemos, mis hermanos, que como iglesia, desde la fundación de la primera iglesia, que empieza en el jardín del Edén con Adán y Eva, hasta nuestros tiempos, pero en el tiempo en que la iglesia empieza a formarse con la salida de los egipcios, el pueblo de Israel esclavo de los egipcios, el enemigo empieza entonces a tramar su trama. ¿Para qué? Para crear diferentes connotaciones de iglesias. Lo que dice Timoteo aquí, oír concupiscencias o no escuchar la sana doctrina. Y sabemos, como estudiantes de la Biblia, que a través del tiempo de que los hijos de Israel estuvieron en el desierto, se levantaban personas con diferentes teorías. Así que el enemigo fue haciendo eso hasta que llegó un tiempo en que la iglesia pura ya se había contaminado, así por así decirlo, con iglesias que eran impuras. Cuando la iglesia pura queda envuelta, no todos los que estaban en esa iglesia pura fueron partícipes, porque Dios siempre ha tenido personas que han mantenido la verdad viva, han mantenido esa verdad para que sea promulgada. Y el enemigo fue el causante de hacer connotaciones o separaciones de tipo de doctrinas. Ahora, el engaño de Satanás queda al descubierto. ¿Por qué? Vamos al libro de Lucas. Lucas 2:35. Lucas 2:35. Permítame recoger esto que se me ha caído aquí. Mis marcadores. Mantengan en Timoteo, porque vamos a regresar a Timoteo un ratito. Lucas 2:35. La palabra de Dios dice: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Aquí se refiere al engaño que Satanás había causado a las personas a través de los siglos y para este siglo también. Permítame leer una cita que está en El Deseado de todas las gentes, en la página 705. Dice: hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Satanás manifestó perversidad de su odio contra Dios. Hizo evidente que el propósito verdadero de su rebelión era destronar a Dios y destruir a aquel por quien el amor de Dios se manifestaba. Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado, su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida al derramar la sangre del Hijo de Dios. Había perdido la simpatía de los seres celestiales. Por eso perdió la posición que tenía.
¿por qué estamos leyendo esto? Porque hay muchas personas que proponen que las tinieblas intelectuales, mis hermanos, y morales prevalecientes durante la Edad Media favorecieron el esparcimiento de dogmas, superstición y la opresión de parte del papado, y que la difusión general del conocimiento y la aceptación casi universal de los principios de la libertad religiosa prohíben un reavivamiento de la superstición y la tiranía. Es verdad que una gran luz intelectual, moral y religiosa está brillando sobre esta generación. Pero cuando nosotros estudiamos el proceso que los hijos de Israel pasaron a través del desierto, hasta que llegó un punto en la historia, lo que la Biblia o los teólogos dicen que es el silencio de Dios, que hubo casi 700 años que Dios no se comunicó con su pueblo hasta que Jesús nace, y entonces viene el libro de Mateo. En ese lapso, el pueblo judío casi se había perdido, en el sentido de que no encontraban la respuesta a una venida del Mesías. En ese tiempo de casi 700 años, que no hubo una comunicación directa de Dios con profetas, Satanás hizo de las suyas, en el sentido de crear diferentes dogmas, religiones, hasta que llega Jesús. Llega Jesús, Jesús entonces aclara lo que hay que hacer. Muere Jesús, mueren los discípulos, y entonces venimos a lo que se llama la Edad Media, la Edad Oscura. Pasa ese tiempo, yo voy a hacer ahora un salto de la Edad Media y quiero ahora enfocarme un poquito, voy a volver hacia atrás, al año 1844. El mismo lapso que quedó cubierto o vacío, que Dios no se comunicó con su pueblo, hubo un lazo entonces donde un tiempo en que los seguidores de Jesús, los verdaderos seguidores, buscaban el anhelo en las Santas Escrituras de cuándo sería que Dios iba a volver. Y desde el año 1844, la luz del cielo ha brillado desde la puerta abierta del templo de Dios. Y quiero recordarles, mis hermanos, que cuanto mayor es la luz conferida, mayores son el engaño y las tinieblas de los que rechazan la palabra de Dios y aceptan fábulas, enseñando como doctrina, como dice Pablo, mandamientos de hombres. En el año 1844, Dios llama a un grupo de hombres, mujeres, para que esparzan esa verdad. Pero ¿qué pasa? Que Satanás crea o incita la indignación del cristianismo apóstata contra el humilde remanente de Dios, que conscientemente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones falsas. Cegados por el príncipe de las tinieblas, los religiosos populares de aquel entonces pensarán cómo se sentiría el pueblo cuando se le trae la verdad. La libertad de conciencia, mis hermanos, ha costado tanto sacrificio que ya no es respetada. La iglesia y el mundo se están uniendo de la misma forma que se unió en el tiempo en que estaban los hijos de Israel, en el tiempo en que estaba la Edad Media, la Edad Oscura. Y el derecho del pueblo para adorar al verdadero Dios
fue aplastado. Permítame leerle una cita que está en Sign of the Times, el 8 de noviembre del año 1899. Hay un decreto que se va a promulgar, ustedes lo saben, va a ser un decreto mundial. Y este decreto, de la misma forma que se hizo cuando estuvo el rey Asuero, el decreto que proclamará contra el pueblo de Dios en el futuro cercano es similar al decreto del rey Asuero. Permítanme leer esta cita muy importante. Y este edicto fue el edicto persa que surgió de la malicia de Amán contra Mardoqueo. Dice Sign of the Times, 8 de noviembre del año 1899. Mardoqueo no le había hecho daño a Amán, pero se había negado a alimentar su vanidad, mostrándole la debida reverencia únicamente a Dios. Oiga bien, no le había hecho un daño a Amán porque Amán quería que le dieran esa reverencia que únicamente se le da a Dios. La misma mente magistral que conspiró contra los fieles en las épocas pasadas, Satanás, ahora se ocupa en ganar control de las iglesias protestantes para, por medio de ellas, condenar y producirles la muerte a todos los que no adoren el sábado idolátrico, es decir, el domingo. No tenemos guerra contra meros mortales, como podría parecer. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potencias y gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Pero si el pueblo de Dios coloca su confianza en Él y por la fe depende de su poder, las artimañas de Satanás serán vencidas en nuestro tiempo de manera tan notable como en los días de Mardoqueo. Ahora, mis hermanos, teniendo este punto de partida, usando la Biblia como nuestro punto de referencia y tomando la lectura bíblica de que Dios le dio a su pueblo una profecía mesiánica, hoy en día, como iglesia protestante que somos, única en el sentido que tenemos un mensaje que es diferente a las demás iglesias. Hoy los rumores de una persecución parecen lejanos. ¿Por qué la respuesta no es muy agradable? ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Permítanme leer una cita, mis hermanos. Conflicto de los siglos, página 45. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y los apóstoles. Si usted tiene la oportunidad de ir a Roma, hay catatumbas en Roma. Y en el tiempo de los emperadores, hubo casi 300 años que los verdaderos cristianos vivían en catatumbas. Salían de noche a buscar comida. Y si usted va hoy a esas catatumbas, en las paredes, usted va a ver
vita, 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 dame la vida, dame la vida, dame la vida. Esas personas vivieron 300 años publicando, profesando el verdadero mensaje bíblico. Pero hoy en día ya no se ve eso. Hoy en día los cristianos no hacen una diferencia del mundano. Nos vestimos al mismo estilo de moda. Hablamos casi las mismas palabras. Dice, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Let me tell you this. Permítame decirle esto. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva y el espíritu de persecución reavivará también y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Hoy en día son pocos los pastores que llaman al pecado por su nombre. Hoy en día son pocos los laicos que llaman al pecado por su nombre. Hoy en día hay hermanos, pocos hermanos que llaman al pecado por su nombre. Hoy en día hay personas dentro de nuestra iglesia que no se les permite visitar otras iglesias porque el mensaje que llevan es un mensaje que no le gusta, no le agrada a los oídos. De la misma forma que se les dijo en el pasado, no nos profeticéis cosas, díganos cosas halagüeñas, díganos cosas que nos gustan. No, no, no. Eso no es lo que manda la palabra de Dios. Si usted estudia la historia, mire, la historia en Europa, el año pasado se cumplieron 500 años cuando aquel gran monje Martín Lutero, allá en Alemania, en la iglesia de Gutenberg, clavó 95 tesis en oposición a lo que estaba enseñando la Iglesia Católica. Yo soy estudiante de historia. Estoy haciendo 2 carreras ahora mismo. Y la historia de Europa es fascinante. Se ha escrito tanto en la historia y cada día hay nuevos descubrimientos que se hacen. Si usted toma Conflicto de los Siglos y estudia la fe de los mártires, todas las guerras que se llevaron en Europa fue motivo de la religión. Los 30 años de guerra, 80 años de guerra, no era guerra por poder, era guerra para acallar a los cristianos. Cuando Martín Lutero clava estas tesis, eso se regó en Europa como un reguero de pólvora. Y según iba aumentando, Dios levantaba a otros grandes líderes. Martín Lutero, Juan Hus, John Calvin. De paso, cuando Martín Lutero
clava estas tesis, llega a mano de Juan Calvino. Y Juan Calvino entonces sigue el mismo apogeo de la verdadera religión. En Francia, a los calvinistas se le llamó hugonotes, gracias. Se le llamó hugonotes, porque el mensaje que ellos llevaban era el mismo mensaje bíblico. Claro que no guardaban el domingo porque todavía la luz no había llegado. Pero todo lo que el error que predicaba, enseñaba el catolicismo, a ellos no les gustaron. Todas esas guerras, imperios que cayeron, ahora el imperio de Prusia no existe, Prusia, que es Alemania, imperios que cayeron, fue motivo de la verdadera religión. Los calvinistas eran personas dedicadas al estudio de la Biblia, comerciantes, y eran estilo Abraham. Cuando llegaban a una parte, anunciaban el verdadero mensaje. Por eso fue que Europa creció, pero el diablo quiso herir a la mujer, ¿dónde? En el Carcañar, para que el evangelio no se extendiera, se quedara mente hasta Europa. En el año 1572, el asesinato en masa que se llevó en Francia por los franceses calvinistas cristianos llamados hugonotes fue provocado por una mujer. Estoy preparando un sermón llamado Evil Woman. Y la historia, muchas de las matanzas que se llevaron fue motivo de mujeres que estuvieron como esposas, madres de reyes, incitando a que se mataran a ciertas personas, grupos de protestantes, porque era más el catolicismo que predominaba en ese tiempo. El 23 y 24 de agosto del año 1572, la madre de Carlos IX en Francia, llamada Catalina de Medici, conspiró para que se mataran a todos los hugonotes que habían en Francia. Y esa noche es conocida como la noche de San Bartolomé, donde alrededor la historia dice de 80 a 100,000 personas. Otros historiadores dan un número más alto, otros dan otro más bajo y otros dan solamente un número de unas 1,000 personas. La mayoría de los historiadores que dan un número bajo se inclinan al catolicismo, no le conviene eso. Y los que dan un número exacto, más o menos, son personas protestantes que han hecho grandes descubrimientos y aportaciones a la iglesia protestante. Y esta mujer, Catalina de Medici, conspiró para que asesinaran al líder de esos calvinistas, llamado Gaspar Coligny, y en esa noche hubo un exterminio total en toda Francia. 1572. Esa noche el Papa Pío se reunió con sus prelados y sacaron los vinos de sus bóvedas y ahí celebraron esa matanza. Las guerras, Primera Guerra Mundial,
no fue por la muerte de Frank Ferdinand, sobrino para el trono de Austria, no. Eso es lo que está detrás de Paredes. Todo era motivo, religión. En el año 1598 se promulgó el edicto de Nantes, donde, en comillas, se otorgaba a los hugonotes que estuvieran en cierto lugar, podían ellos tener libre acceso a llevar su religión, pero no podían tener cargos políticos. ¿Se repite la historia, hermanos? ¿Se está repitiendo la historia en nuestro tiempo? Estados Unidos es un país bendecido por Dios. Ahora, lo que debió de ser Francia, porque en Francia, Dios quiso que Francia fuera el punto de eje de partida para la expansión del Evangelio. Pero hubo una noche en Francia donde los grandes ilustres de aquella época, o como se le llama en la historia, de Enlightenment, los iluminados, dijeron que las cosas de la Biblia hay que entenderlas con la razón. No voy a hablar un poquito de esto ahora. Y lo que Francia debió ser, lo que es Estados Unidos hoy, era lo que Francia debió ser. Pero no lo hizo porque estos hombres usados, como leímos aquí, hombres que son usados por el diablo, pensaron opacar la palabra de Dios. Y en Francia, cuando dijeron, no, la Biblia no es la razón. Usted lo pone en el Espíritu de Profecía, en el Conflicto de los Siglos, trae una mujer, una prostituta, y pasa en el Parlamento francés. Ahí está la diosa de la razón. Una mujer prostituta. Y ustedes saben la Biblia cómo fue quemada. Motivo de eso viene la Revolución Francesa. No voy a hablar de todo esto ahora. Pero todas estas persecuciones, hermanos, millones de cristianos perecieron. Millones de cristianos perecieron. Y nosotros como adventistas debemos de buscar la manera de que de la misma forma, es que nadie quiere que lo persigan. Pregunto, ¿a quién le gusta que lo persigan? Es decir, que el cristiano quiere estar viviendo una vida cristiana, tranquila, cómoda. Hermano, esto no es la vida de uno aquí. La tierra, el globo terráqueo, no es para nosotros vivir tantos años. Si usted ve cómo está el mundo, mire, cuando yo era joven, bueno, yo soy joven, cuando yo era teenager, yo siempre rompía un pantalón, yo no podía poner un pantalón roto. Yo aprendí a coser porque mi madre me enseñó a coser, en la escuela me enseñaron a coser. Yo cosía mis pantalones. Hoy en día hay una moda de pantalones rotos. A mí me da vergüenza salir a la calle con un pantalón roto. Hoy en día hay cristianos que se ponen su pantalón roto. Es la moda. Porque estamos acostumbrados a esto. Hay calor y ya todo el mundo anda desnudo, semidesnudos. Los cristianos de aquella época, la Edad Media, los cristianos que vivieron en esa época en el que el papado, ustedes saben, tuvo ese poder hasta que Napoleón dijo ya no más, aquí no manda la Iglesia Católica, aquí mando yo. Claro, sabemos que Napoleón fue un déspota también.
Napoleón se coronó el mismo emperador delante del Papa y corona a su esposa como reina delante del Papa, diciéndole al Papa, aquí el que manda soy yo. Y claro, sabemos la historia, lo manda a apresar. Eso será otra historia para después contar. Pero el catolicismo se ha infiltrado en todas las iglesias populares, que hoy en día ya no hace diferencia un verdadero cristiano, un luterano, un calvinista, un pentecostal, ya es casi es lo mismo. Es lo mismo. Pero usted y yo, hermanos, que como adventistas del séptimo día, debemos de encender esa llama de persecución. ¿Cómo? Hablando de Cristo. Si usted está en un lugar, en su trabajo, y le hacen un chiste que sabe que no es para reírse, no se ría. Digo, no me gustan estos chistes. Las palabras que se usan, hable diferente. Llame al pecado por su nombre. Si le vienen con una noticia que no es agradable, diga, esto no es así. Tenemos que empezar a hacer cambios. Porque de lo contrario aquí vamos a pasar mucho tiempo. Obviamente la Biblia dice que llegará un fin, pero tenemos que empezar rápidos. Los hugotones, yo le digo, los hugonotes, cuando fueron asesinados, muchos se fueron hacia diferentes ciudades de Europa y seguían predicando este verdadero mensaje, y eso dio inicio a todas las guerras de Europa. De paso, en Francia, hoy en día, no se habla de religión. Donde nace el protestantismo, que es en Francia. Claro, Martín Lutero empieza en Alemania, va a Francia, va a los Países Bajos. Pero hoy en Francia, religión no es nada, hermano. No se habla de religión. Qué pena. ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué especialmente hacia los hijos de Dios? Dios nunca violenta la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Conflicto de los Siglos, página 577, dice: por medio del temor o de la fuerza, Satanás procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Y es por eso que pasó eso en Europa. Y es por eso que aquí va a pasar también. Pero usted y yo debemos de hacer que la historia se repita. De la misma forma que dijo Pablo, al alma no le pueden hacer nada, al cuerpo sí. Carne y hueso somos, pero el alma nada le pueden hacer. Pero mientras estemos en Estados Unidos, cómodos, ¿para qué yo quiero que me persigan? Mientras más rápido usted colabora con Cristo y acelera el proceso de persecución, Cristo viene más rápido. Mis hermanos,
que usted y yo seamos parte de un pueblo que verdaderamente vive el mensaje que está en esta santa palabra. De la misma forma que aquellos hombres en Roma vivieron, hombres, mujeres y niños, por 300 años debajo, en el subsuelo, en catatumbas, y predicaban. De la misma forma que los valdenses, aquellos que seguían a Waldo, por eso se llaman valdenses, que lo llevaron una vez allá al monte y lo arrojaban, tomaban a los niños, esos soldados. ¿Usted ama a Cristo? Sí. Cogían al niño, lo tiraban al aire y lo paraban en una lanza. Y esas mujeres embarazadas allá al Piamonte. Aquí estamos cómodos. Levantemos ese espíritu, usted verá cómo las cosas van a cambiar. Permítame decirle que Dios está al control de todas las cosas. Pero usted y yo debemos de hacer algo, no quedarnos en la inercia. Porque la inercia produce atrofio. Mis hermanos, voy a terminar con estas palabras que está en Filipenses. Filipenses 4. Acompáñeme, por favor. Filipenses capítulo 4. Versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y alguna alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Que usted y yo seamos parte de repetir la historia. Repitamos la historia y no nos quedemos en la inercia. Que Dios le bendiga.
seamos instrumentos en sus manos. De la misma forma que fueron aquellos mártires en el pasado, que hoy la iglesia adventista en la ancha faz de la tierra, sea ese Mardoqueo, sean esos valdenses, sean esos John Calvin, sean esos Juan Hus, que el Señor, aunque nos quiten la vida, usted, Señor, tiene memoria de